Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a otra clase de historia del arte. Seguimos con el barroco y esta semana pues lo vamos a terminar, ¿vale? Vamos a terminar el barroco y la semana que viene pues me gustaría hacer algún tipo de prueba. Lo hablamos en clase, ¿vale? Eh, Había pensado un análisis de una obra de arte y a lo mejor un mapa también, no sé. Podemos decidirlo en clase. Para empezar, os voy a dar como el último epígrafe del barroco. Sabéis que siempre lo doy todo un poquito general porque es que el libro es muy extenso y los vídeos tienen que ser cortos. Pero bueno, teníamos que hablar del epígrafe 11, que es el siglo de oro español. Es muy importante. Bueno, eh, la España del 17 es triste porque es un imperio en decadencia, ya lo hemos visto, en el siglo XVI es el país hegemónico, el descubrimiento de América, Felipe II, Carlos V, que es su padre, las guerras que van ganando los tercios españoles, todo eso le da muchísima gloria a España al siglo XVI. Pero el siglo XVII ya hemos visto, pues es la época de los válidos, la época de las crisis económicas y bueno, la época en la que España pierde todas las guerras y cada vez va perdiendo más y más territorios hasta quedarnos como estamos ahora, ¿no? Que ya no somos un imperio. Es una época de decadencia en lo político y en lo económico, pero sin embargo es una época muy buena en lo cultural. Es paradójico a lo mejor, pero es así. Es lo que se llama el siglo de oro español. Es el momento de oro de la cultura española. Seguramente, pues conozcáis, lo habéis estudiado también, Don Quijote de la Mancha, que es la gran obra de esta época y la gran obra de la literatura española y de la literatura universal. Vayáis donde vayáis, de cualquier lugar del mundo, pues en todas partes se conoce a Don Quijote de la Mancha, entonces, bueno, es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos, creo, porque es una gran novela y ya os digo, es una de esas cosas que España ha aportado al mundo, aparte de la guitarra y yo qué sé, algunas otras cosas que ahora no se me ocurren. No voy a entrar mucho en literatura. Aquí tenéis un poquito, pues, la literatura y la habréis estudiado seguramente en lengua. Me voy a centrar en el arte, pero bueno, tenéis que saber que Lope de Vega también es de esta época. Calderón de la Barca, que es seguramente el escritor más complejo y de la segunda parte ya del 17 y que escribió La vida es sueño, que es el libro del que os habló Álvaro Tato en la charla que dio. Eh, Muy interesante esta novela. Y también pues esta obra que se llama El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, que creó este personaje que es Don Juan, que también es un personaje universal, no es tan famoso como Don Quijote, pero sí es un personaje que se conoce prácticamente en todo el mundo y que es ese seductor, es un seductor que no para no está nunca satisfecho. En español se dice eres un Don Juan para hablar de alguien que le gusta estar mucho con las mujeres, ¿no? En la arquitectura, bueno, eso es la literatura, en arquitectura, pues es un momento que quizá no es tan brillante como en otras artes, pero bueno, que también tenemos que conocer un poco pues algunos edificios de esta época que me parece que son interesantes, como por ejemplo la Plaza Mayor de Salamanca, la de Madrid también, ¿eh? Pero la de Salamanca es más bonita, me parece a mí, y es más barroca. La de Madrid sufrió un incendio y tuvo que ser restaurada más tarde. Veis todos estos elementos del barroco, ¿no? Del movimiento, ¿no? La fachada sale, entra, este frontón está partido para crear movimiento. Es bastante bonita. O, por ejemplo, la fachada de la Catedral de Murcia, que veis aquí qué cantidad de movimiento hay. A mí me gusta, mira que Murcia no me gusta nada como ciudad, pero este edificio es interesante, ¿no? Y veis pues otra vez aquí, esto podría haberlo terminado, pero no, es que está roto y se mete y luego sale. Es un poco como lo que os enseñé, esas arquitecturas del barroco italiano, un poco esa idea, ¿no? De crear movimiento todo el rato.
Hay otro edificio uy, que no va, que me gusta también mucho, que es la fachada de la Catedral de Santiago, que también es bastante barroca, aunque ya es un poquito posterior, pero bueno, os lo meto aquí porque me parecen las grandes obras del barroco y veis otra vez este movimiento, cada parte de la catedral está como en un plano, unas más metidas, otras más salidas, ¿no? Las columnas juegan, hay mucha decoración. Hay algunos edificios en Madrid que son barrocos y también os fijaréis un día, ¿no? Cuando vayáis andando por ahí, pues de repente veréis como una fachada llena de detalles y de cosas, ¿no? Eso es barroco. Pero bueno, no os voy a preguntar mucho arquitectura porque me parece difícil bueno, quería hablaros también un poco de la escultura. En escultura hay varios grandes escultores españoles, eh, por ejemplo, pues aquí en Andalucía, Martínez Montañés, Alonso Cano, Pedro de Mena, en Murcia también está Salcillo, que es muy grande, pero a mí el que realmente me llega al corazón y el que me gusta y creo que es el mejor escultor de todo el siglo XVII y que realmente en la escultura española de esta época es muy buena, es la mejor escultura seguramente que se haya hecho nunca en este país, es Gregorio Fernández. Gregorio Fernández, lo que le pasa al pobre es que no tiene mucha variedad de temas. Todos sus temas son Cristos muertos o muriendo o hechos una pena. Pero lo hace genial. O sea, fijaos el dramatismo. Esto es madera pintada. Y para dar más realismo, a veces pues le pone ojos de cristal o dientes de marfil. Utiliza pigmentos de sangre que realmente parecen sangre. Y claro, esto tenéis que imaginarlo pues en una iglesia en penumbra y esta sensación de realismo y de teatralidad es muy fuerte, ¿no? Que es el barroco, espero que lo hayáis entendido, ¿no? Esta idea de que parece real y es una escultura, ¿veis? Realmente representa muy bien las facciones y el patetismo de la muerte de Cristo. Son temas pues religiosos que gustaban mucho en la España de aquella época. Y bueno, tiene un montón de Cristos. Y son todos muy parecidos, pero son todos impresionantes. Si alguna vez vais a alguna catedral, a algún museo donde hay alguno, hay uno en la Catedral de Segovia, si os interesa, y otro en Madrid hay dos, yo creo. Pues bueno, tenéis que ir a verlos porque son realmente espectaculares, a mi modo de ver. Pero bueno, lo más importante pues es la pintura. La pintura barroca española es excepcional. Hay muchos pintores también y me da pena no hablaros de todos. Zurbarán es fantástico, Murillo es un poco cursi, pero bueno, no está mal, tiene algunas cosas muy interesantes. Yo os voy a centrar pues en Rivera y en Velázquez, que son los más famosos, ¿vale? Bueno, Rivera es un pintor español, aunque en realidad él vivía en Nápoles. Lo que pasa es que en aquella época Nápoles era parte de la corona española, lo sabéis, ¿no? Y de hecho le llamaban el españoleto, ¿no? Como el español. O sea, realmente, aunque él hablara italiano y español, él es un pintor español. En esta obra que tenéis en el Prado, que es el Martirio de San Felipe, pues veis todos estos elementos del barroco, el movimiento, veis las diagonales, ¿no? Aquí San Felipe podría haber estado en otra posición, pero está en una posición difícil, con la pierna aquí doblada, está un poquito en alto, aquí este hombre está agachado. O sea, aquí veo diagonal, otra diagonal, aquí podría ser otra diagonal. Hay muchos movimientos y gestos que nos llevan hacia arriba, ¿no? Todo eso está como lleno de movimiento, como todo el barroco. Sin embargo, bueno, los colores no son tan oscuros como en otros cuadros del barroco, eso también os tenéis que fijar, pero siempre, siempre fijaros un poco pues, en las sombras, en cómo se marca la musculatura, ¿no? Porque, por ejemplo, Rivera es fantástico haciendo cuerpos de los santos, es increíble. Este cuadro también me gusta mucho, está en el Louvre, en Louvre, vamos, el Museo de París. Y, y bueno, es un chaval que tiene problemas, está cojo, tiene problemas en los pies. Y bueno, se ve aquí pues otra vez ese realismo y
representación un poco de lo raro y de lo que normalmente no se había representado en el arte. Siempre espero que se os vaya quedando porque es muy típico. Estas características del barroco que os di al principio, pues se pueden repetir en muchos cuadros, aunque en cada uno es un poquito diferente. La pintura española utiliza muchos colores ocres, marrones, no es una pintura muy colorida, desgraciadamente. Aquí el cielo sí tiene color, pero veis que Rivera recurre mucho a los marrones y a los ocres. Eso también os tenéis que fijar, las gamas de color que hay, ¿vale? Y cómo se usa el oscuro y, bueno, el realismo. Este cuadro sí que es muy tenebrista y es fantástico. Esto está en el Museo del Prado y, bueno, es que me encanta. Es San Andrés, veis aquí la cruz de San Andrés y, como os digo, la representación de los cuerpos de santos viejos, las arrugas, es fantástica en Rivera. Mm, a mí es que me impresiona esta representación de la vejez y la sabiduría. Es muy bueno. Con muy pocos elementos crea un cuadro muy impresionante con esta figura como saliendo de la oscuridad. ¿Vale? Pero bueno, el gran pintor de la España de esta época, pues es Diego Velázquez. Si vais al Museo del Prado, ahí están los cuadros más famosos de Velázquez. Hay algunos otros en Londres y en algunos otros museos, pero básicamente los más importantes están en Madrid, así que deberéis ir a verlos algún día. Y qué deciros, pues tiene todos estos elementos también de los que hemos hablado, ¿no? Pues el claroscuro, la teatralidad, el realismo. Velázquez es un pintor excelente, o sea, representa los materiales, veis aquí el vidrio y la cerámica, como lo representa, pues es un maestro. Es un pintor sevillano que acaba siendo el pintor del rey, pintor de cámara y acaba viviendo en Madrid. Y bueno, si llegó a ser pintor del rey de Felipe IV es porque realmente, como os digo, es un pintor excepcional. También es un pintor que muchas veces pues utiliza una profundidad psicológica muy intensa, ¿no? Veis aquí el retrato de Inocencio X y aquí yo veo que esta persona no es una buena persona. Fijaos en esta mirada. Hay mucho de esa sensibilidad aquí. También otro elemento importante de Velázquez que ya veremos es el uso del color, que es muy similar al de Rembrandt, pero en mi opinión Velázquez va un poquito más allá. Velázquez usa el color de una manera mucho más libre. ¿Recordáis que os dije que Rembrandt pintaba y no dibujaba? Pues Velázquez hace lo mismo o incluso más. ¿Veis aquí cómo hace una casulla, un vestido con unos cuantos colores? O sea, unas pinceladas, ¿no? Realmente crea esa sensación con muy pocos elementos. Esa es una de las razones que Velázquez haya sido muy valorado por generaciones de pintores más modernos que utilizan más el color, como los impresionistas franceses, sobre todo Monet, que estaba enamorado de Velázquez y venía a Madrid mucho para pintar, o bueno, otros pintores, los que no os voy a hablar, pero Velázquez ha irradiado, tiene mucha influencia en la pintura contemporánea. Os voy a hablar solo de un cuadro, ya terminamos. Y es este, he elegido este, pues podría haber elegido cualquier otro, pero bueno, este es un cuadro que me gusta mucho, se llama La fragua de Vulcano, está también en el Museo del Prado. Y bueno, tenéis que ver un poco pues esos colores ocres de los que os digo, ese realismo. Me encanta la cara de este hombre, no sé, es buenísimo, está muy sorprendido de lo que le están contando. Esa captación psicológica también, veis aquí otra vez ese uso bastante libre del color, ¿no? Eh, y, y bueno, los materiales, ¿no? Otra vez esa pintura de la piedra parece piedra, el metal parece metal, la cerámica parece cerámica. Velázquez es especialmente bueno pintando eh, los materiales, o sea, representando los materiales que hay en la realidad. Esta historia pues habla de Apolo, que es este dios, como veis, que está llegando es un tema clásico, ¿no? Llega a la fragua donde trabaja Vulcano, que es el dios del Hades, del infierno.
Y entonces le está contando pues que su mujer, Venus, es muy curioso, pero Hades, que era un hombre pues un poco mal hecho y ya veis que un poquito infernal, pues estaba casado con la diosa más guapa, claro, que la diosa más guapa pues estaba siempre con otras gente, ¿no? Poniéndole los cuernos. Entonces pues aquí le está contando que Venus pues le está engañando con Marte, el dios de la guerra. Entonces, me gusta mucho esta representación de este momento y veis aquí otra vez pues ese movimiento también del barroco, este hombre que está trabajando y se para en ese instante, la cara de sorpresa de este señor. También lo mismo pasa con Vulcano, que está justo a punto de dar un martillazo y se para en seco. Todo eso es el barroco. Así que, bueno, hablaremos de esta obra en clase. Ha sido un poquito largo, pero bueno, quería hablaros bien del barroco y quería pediros una última cosa, y es que sabéis que la obra más famosa de Velázquez son Las Meninas. Es una obra fantástica y muy compleja, y quiero que busquéis algo de información sobre Las Meninas y el próximo día en clase me la contéis, ¿vale? Y así en clase analizamos pues esta obra maestra que creo que todo el mundo conoce. Es una de las pinturas más famosas del Museo del Prado y de Velázquez y es mundialmente conocida, se conoce en todo el mundo. Así que nada, os mando un saludo y hasta mañana. Chao.